Ahora, en Te Digo la Otra, la entrevista central. Bueno, y tal como les anticipábamos en la presentación, nuestra entrevistada central del día de hoy será la ministra de Desarrollo Social, maestra Marina Arismendi, que está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Marina? Muy bien, un gusto, la verdad, de estar con todos ustedes y con todas ustedes. Con él, no, son dos. Y realmente compartir esto, y estábamos comentando justamente que la belleza de esta facultad y lo que era estos baldíos, ¿no? Antes de que se construyera, o sea que realmente es un gusto, porque en esta parte no había estado. El ministerio también se hizo a nuevo, ¿no? El ministerio del Mides. No, el ministerio del Mides tiene una historia. El ministerio, en 2005 nosotros estábamos en un edificio que nos prestó el BPS, cuando arrancamos, como decía un compañero, cuando el Mides cabían 3 autos, y teníamos prestado un edificio del BPS en Uruguay y Río Branco. Sí. Y a fines del 2005 nos dieron los primeros pisos de donde estamos ahora, que estaba la liquidadora del Banco de Crédito. O sea que, como a mí me gusta repetir, estamos sentados en sillones, mesas, edificios de un banco robado, que no lo robó ningún pobre, ni ningún pichi, ni nada. Es decir, lo robaron gente que se lo llevó con todo, igual que la casa del INJU, ¿no? La casa del Instituto Nacional de la Juventud también es un banco de una época en que ustedes no solo no habían nacido, ni siquiera estaban planificados, pero que hoy tenemos un estudio de grabación en donde era el tesoro del banco, en la casa INJU, que es trabajando con el Ministerio de Educación y Cultura, con la parte de las usinas de la cultura, y bueno, allí los chiquilines pueden ir si quieren a grabar discos, a tocar, yo qué sé, hacer todas esas cosas que no tengo idea cómo se hace. Muy bien, bueno, Marina, para comenzar la entrevista, en realidad te vamos a llevar a lo más coyuntural y después vamos a ir hablando sobre distintos temas. La semana pasada se desató una polémica importante en Uruguay al respecto de un afiche promocional de la Patria Gaucha, en donde se representaba una mujer negra, una ama de leche, probablemente esclava, que amamantaba un bebé blanco. Desde Mides, concretamente desde InMujeres, se rechazó públicamente el uso de esa imagen como promoción de la Patria Gaucha. ¿Por qué se hizo eso? Bueno, acá vamos a ir aclarando cosas, ¿verdad? En primer lugar, nosotros lo dijimos, y todas las representantes de mujeres y todas las trabajadoras de mujeres lo dijeron claramente también en su declaración. Acá no es un tema que tenga nada que ver con el pintor. A él le encargaron, después supimos eso. Es decir, lo que supimos fue que había un afiche que supuestamente representaba la Patria Gaucha y que después supimos que había un pintor. El pintor no tenemos ninguna opinión, porque sobre qué pinta la gente, sobre qué pinta, cómo pinta, cuáles son las corrientes pictóricas y todo eso no es opinable. A mí me puede gustar, no me puede gustar, a ustedes también, pero no es un tema sobre el cual expedirse. Uh-huh. Lo que sí dijimos era que, como representación de la Patria Gaucha, una mujer y a su vez esclava, en el mejor de los casos podríamos decir liberta, pero en todo caso no era, si fueron de aquellos que fueron traídos en los barcos negreros, en los barcos de esclavos, y que los trajeron al Uruguay, ¿verdad? Y que se usaba el ama de leche, porque después se explicó que se quería reivindicar la lactancia materna, cosa que estamos muy de acuerdo. Uh-huh. También estamos de acuerdo con los bancos de leche materna, ¿no?, que hay en los hospitales, porque también eso se entreveró en la discusión. Estamos totalmente de acuerdo con eso, porque es muy importante la lactancia materna y la leche materna, pero estaba supuestamente representando a la Patria Gaucha, con todas las connotaciones que tiene, que cada uno de nosotros puede sacar conclusiones que es la Patria Gaucha, pero en todo caso simbolizarlo en una esclava o liberta que está amamantando a un niño blanco, cuando lo que sucedía en aquellos, históricamente hablando, es que esas mujeres muchas veces dejaban de amamantar su propio hijo, se lo sacaban para darle al hijo, la hija del amo, o de donde estuviera como
ya sea, insisto, como esclava o como liberta. Entonces, también porque una cosa que decimos siempre y que nos damos cuenta que en muchos lados es novedoso, para la gente joven ni que hablar, pero que es novedoso decir, bueno, en el Uruguay tenemos, por ejemplo, en la frontera mucha o mayor cantidad de población afrodescendiente, no solo por los que venían, los trajeron en los barcos, no bajaron de los barcos, los bajaron, sino porque el Uruguay abolió la esclavitud antes que Brasil. Y por lo tanto, muchos huyeron de Brasil y entraron por la frontera seca, por lo que hoy decimos la frontera seca, y entraron a Uruguay porque teníamos la libertad. También fue un momento muy especial, fue en el momento en que al famoso Ancina, cebador de mate, lo convertimos en lo que realmente era, es decir, un comandante de las fuerzas artiguistas, Joaquín Lencina, y que en esas horas, en estos días que aparece el afiche, después de mucho trabajo de las organizaciones sociales, del Estado, del gobierno, del Poder Ejecutivo, logramos que se le diera el título de comandante del ejército artiguista, que es lo que era, ¿no? Del batallón de Liberto, justamente. ¿Qué rol tiene el Ministerio de Desarrollo Social en opinar de repente sobre este afiche o sobre alguna circunstancia que vea en esto? Si bien no tiene la potestad de aplicar una sanción, no. Sí que puede expresarse y qué rol te parece a ti como ministra que debe desempeñar. Acá hay también dos elementos a tener en cuenta. En primer lugar, yo reivindico también el derecho de expresión que tenemos. Cuando hay gente que nos dice, bueno, la libertad de expresión, sí, claro, pero es válida para todos. Se puede estar en desacuerdo con la opinión que nosotros tenemos, sin duda, como yo puedo estar en desacuerdo con la opinión que tengan otros. Ahora, no puede ser que por el hecho de estar en el Instituto Nacional de las Mujeres o estar en el MIDES se nos prohíba el derecho a expresarnos, punto uno. Y el otro, que no lo hemos querido usar, yo se los cuento a ustedes, no quisimos salir en este debate a plantearlo, pero en realidad el Instituto Nacional de las Mujeres tiene un rol rector y un rol que tiene que ver con aquellas cosas que puedan incitar al menosprecio, que puedan incitar a la violencia simbólica. A la violencia simbólica, es decir, tiene ese rol por ley. No quisimos entrar en esto con decir, aparecer con el código, ¿no? Tirar con el código. ¿Por qué? Porque este es un debate más profundo. Y si nos quedamos simplemente en la superficie de si tenemos derecho o no tenemos derecho, si tenemos un rol rector o no tenemos un rol rector, nos quedamos en la superficie del problema. El problema de fondo es reconocer que en el Uruguay tenemos afrodescendientes, mujeres y hombres, que tenemos dentro de la población, si comparamos todo lo que bajó la pobreza, lo que bajó la indigencia, lo que bajó la exclusión social, y lo comparamos la población afrodescendiente y la que no lo es, vamos a tener un mayor exclusión y mayor dificultades en la población afro. O sea, también estamos trabajando en esto. Fue un momento, parece que hubiera sido todo junto, ¿verdad? Porque fue el momento que viene Danny Glover como embajador de las Naciones Unidas para el diseño afro, las movilizaciones, los primeros encuentros de jóvenes afrodescendientes en el Uruguay. Nosotros insistimos, no solo afro-uruguayos, porque ahora con la concurrencia al país a vivir de migrantes, pensamos que va a crecer la población afrodescendiente. Porque, por ejemplo, de Dominicana, de Cuba, de Venezuela, es decir, están viniendo. Cosa que saludamos, además, porque rejuvenece a la sociedad por una cantidad de razones y además por lo que decíamos, ¿no? Los uruguayos y uruguayas que todos tenemos por lo menos, en mi caso, mi abuela materna y mi abuelo materno eran emigrantes directos, ¿no? En otros son los bisabuelos, en otros, y después los otros, como decimos, que no eran emigrantes, los trajeron a Prepo y los tuvieron como esclavos. Bueno, traías a colación el tema de los migrantes. La semana pasada, si no me equivoco, fue el senador y precandidato Larrañaga que hizo unas declaraciones acerca de la migración. ¿Crees que
¿La visión acerca de la migración que tenemos los uruguayos está cambiando en el último tiempo? Bueno, yo creo que siempre fuimos un poquito hipócritas. Esa es mi opinión absolutamente personal. No es el Mides el que está hablando, no es Marina. Yo creo que esto, lo que hablamos de los afrodescendientes, es una muestra de eso. Porque siempre dijimos que éramos todos fantásticos, que no nos queríamos todos y que no hacíamos distinciones, que no hacíamos diferencias. Sin embargo, podemos hacer anécdotas de a igual condición del punto de vista educativo, del punto de vista para un trabajo o para determinadas cosas, hay una diferencia. Y con el tema de los migrantes, yo creo que nosotros tenemos que asumir que durante décadas salíamos del país, durante la dictadura nos fuimos, muchos, otros fueron expulsados del país. Después, cuando la crisis del 2002 en adelante, en todas esas situaciones, también una migración económica, salida del país. Otros países nos acogieron, temporal o definitivamente, y sin embargo nosotros, teniendo leyes que protegen y amparan la igualdad, porque si se cumple con las leyes laborales no hay ninguna diferencia entre un migrante y un uruguayo nacido en el Uruguay, ¿no? O sea que eso de que nos vienen a sacar el trabajo, nos vienen a que uno lo escucha, es parte de una actitud que yo diría que debemos combatir. Es decir, debemos trabajar para que se entienda. Hay escuelas que están haciendo cosas maravillosas, porque donde hay una concentración, entonces están haciendo cosas de multiculturalismo, de fiestas, de mostrando bailes, canciones, comidas, hacen que las madres o padres vayan y que hagan comidas diversas. O sea, realmente ahora que le hacían un chiste a uno por la barba, ¿no?, de Varela, yo soy muy vareliana como maestra, y efectivamente la escuela pública en ese sentido puede jugar un papel formidable en el sentido de incorporar como uno más a los niños, niñas migrantes y a los trabajadores y trabajadoras, porque, insisto, si cumplimos con las leyes laborales, somos todos iguales. Entonces hay que pagar el laudo, hay que poner en el BPS, ¿no? Hay que hacer todas las cosas, y para eso hay que fiscalizar, no importa de qué país sea la persona. Otro tema que ha estado en la discusión, por lo menos de hace un tiempo hasta acá, es el tema de las personas en situación de calle. Concretamente a nosotros nos ha tocado muy de cerca, por ejemplo, algunas situaciones que ocurrieron en la Facultad de Ciencias Sociales, donde empezó tal vez a visibilizarse en este último tiempo. Estamos en presencia de más personas en situación de calle, son más visibles, es un núcleo duro de personas que es tal vez más problemática. ¿Cuál es el diagnóstico ahí? Bien, nosotros en primer lugar queremos decir que efectivamente hay una fluctuación, pero hay más personas en calle. Más personas en calle que no quieren salir de la calle, porque eso es muy importante. Es un núcleo duro, entonces, de personas. Es distinto, es duro, sí, claro que es duro, pero yo no diría que es el que queda duro, el que fue quedando. El residual. No. ¿Hay nuevas personas? No, hay nuevas características de las personas de calle. Nosotros teníamos, yo me acuerdo en la primera etapa del Mides, 2005-2009, parte del plan de emergencia, uno de los puntos era personas en situación de calle. Era uno de los componentes del plan de emergencia. Pero eran familias enteras que estaban abajo de los puentes, que estaban en las esquinas, niños y niñas y adolescentes que estaban en bandadas. Ustedes no se acuerdan, por supuesto, pero pues parece que para la vida de una persona estos años son muchos. Del punto de vista histórico no es nada, pero del punto de vista de la vida, de las vivencias personales, es mucho tiempo, del 2005 a la fecha, ¿no? Teníamos bandadas de niños, por ejemplo en la Plaza Libertad y en otros lados, donde había un adolescente que estaba al frente, que era como una especie de referente, como el padre, digamos, o una referencia de una persona más mayor, pero era adolescente menor. Y nosotros empezamos a abrir, junto con INAU, algunos refugios para esos niños y niñas que no tenían familia, no tenían padre, o sea, por lo menos no había.
que además los chiquilines nos decían, porque mire que yo me voy a escapar, ¿eh? Entonces decíamos, pero ¿a dónde te vas a escapar? Si no estás preso, no estás... Teníamos mucha dificultad para lograr que ellos estuvieran. Estaban en las esquinas pidiendo, yo me acuerdo cuando el entonces presidente del INAU, el psicólogo Víctor Giorgi, decía, tenemos que hacer una campaña en contra de dar monedas, y yo decía, vos estás loco, ¿no? Porque ¿cómo vamos a hacer eso con los niños? Y él me decía, no, tenemos que evitar que se le dé, porque eso es una cosa que fomenta. Bueno, tenía razón él y además lo logró. Pero ahí teníamos familias enteras y teníamos refugios, andábamos buscando casas, ¿no? Del Estado, o no del Estado, pero para meter familias enteras, y la gente quería ir. Después de eso, en la segunda etapa del MIDES, digamos que 2010, 2014, ahí avanzamos en lo que hoy tenemos, que son refugios, centros para mujeres con niños, que van rotando, es decir, no es que las mismas mujeres con los mismos niños están allí desde aquella fecha hasta ahora, van variando, ¿no? Nosotros todo eso lo tenemos sistematizado, tenemos datos, podemos seguir la trayectoria de vida. Tenemos, para ser muy breve, en realidad en muchos de ellos y en muchas de ellas fundamentalmente hay una trayectoria de institucionalización, o sea, estuvieron en el INAU porque se los sacaron a la familia o porque los abandonaron y después salieron, cumplieron 18, después tuvieron un hijo, en fin. Y la salida es trabajo y vivienda y acompañamiento, ¿no? Esa es una parte. Hoy, ¿qué tenemos? Tercera etapa y tercera, yo diría los últimos 2-3 años. Tenemos fundamentalmente hombres jóvenes, problemas juntos o separados, problemas de salud mental, salidos de la cárcel, o sea, liberados, y consumidores de sustancias o de alcohol o de las dos cosas. A veces todo eso en una sola persona, ¿no? Donde en invierno, que nosotros decimos que abrimos lo que se llama contingencia, que abrimos 100, 120 plazas más, muchos logramos que concurran, ¿verdad? Porque viene el mal tiempo, porque hay alertas, porque entonces concurren. Y el resto del tiempo no, porque el que estuvo preso, por ejemplo, y estuvo con otro montón de hombres encerrado 24 horas y qué sé yo, lo menos que quiere es ir a encerrarse con otros hombres, porque si bien no digo que estén mal nuestros centros, pero tampoco es el Radisson, ¿no? Y entonces tienen que compartir el baño, tienen que compartir los cuartos, es decir, hay toda una cosa en contra de eso, y siempre que el tiempo lo permita. Y ahí tenemos que decir que hay de todo. Es decir, hay gente que tiene muchos problemas y tiene sus vínculos cortados con la familia, hay gente que profesionales universitarios, y gente también con pobreza y con pobreza extrema y sin trabajo. Y también trabajadores. Es decir, hay gente que trabaja, pero que después no acepta ir al refugio, ¿no? Hay otros que tienen problemas mentales, y bueno, y que uno le dice, hoy hay alerta naranja, entonces van, ¿no? Y los demás días no. ¿Han utilizado la internación compulsiva? No se llama, no es internación compulsiva. Nosotros hay 2 leyes posibles. Hay una que dice, además de la ley de faltas, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a 2 leyes vinculadas a esto que tú señalabas. Hay una que dice que si la persona corre riesgo de vida, por ejemplo, estamos en un frío espantoso, llueve, yo qué sé, si un médico lo dictamina, nosotros lo podemos internar. Ahora, primero, preciso el médico que lo dictamine, que no siempre es fácil, y segundo, necesito la cama del hospital para que vaya, porque estamos hablando de riesgo de vida, no estamos hablando de que el médico dice que tiene que ir a un centro. Y no necesariamente, perdón, por una patología mental se pueda lograr eso. O sea, de repente hay como una creencia colectiva de que, bueno, de que la internación de este tipo que decía Jonathan recién pasa de repente con que se detecte que la persona no está en sus cabales o demás. Bueno, estamos hablando de un riesgo de vida. No,
también tenemos esa posibilidad cuando nosotros tenemos un psiquiatra que trabaja con nosotros, que es de hace muchos años que trabaja con nosotros, que un día le vamos a levantar un monumento. Es un psiquiatra que él dice que no sabe, que sus colegas no saben lo que se pierden, porque él dice que hacer terapia en cuclillas aprende lo que nunca tiene cuando atiende en su consultorio. Entonces, cuando él y otro psiquiatra más dictaminan, se interna. Ahora, para internar estamos hablando de una crisis, ¿verdad? Es decir, en estado crítico. Ahí se interna el Villard-de-Bos. El problema es que el Villard-de-Bos es para personas que están en crisis. La crisis se estabiliza, se medica y cuando vuelven nuevamente. Sale, le abren la puerta, sale con un paquete de medicamentos que o se los toma o no los toma en el momento adecuado, o se los roban o los vende, ¿no? Porque además tampoco está en condiciones de saber cuándo lo tiene que tomar. Nosotros, por ejemplo, hicimos a comienzos de este año, tuvimos junto con Crimen Organizado, con la Fiscalía, con el Ministerio de Salud y con ACE, allanamientos de instituciones clandestinas donde tienen juntadero de gente, desde personas y muchachas, que fue por eso que descubrimos unas muchachas con discapacidad que estaban siendo abusadas, junto con un profesional universitario, junto con gente que tenía buenas jubilaciones, que había ahí abuso patrimonial. Bueno, allanamos todo, y en un caso, por ejemplo, lo tengo presente, hay un caso donde le pusimos un asistente personal, está en una pensión en este momento, y el asistente personal lo que hace es controlar que tome su medicación en tiempo y forma, y lo acompaña además a la consulta, y está estabilizado, ¿no? Y tiene su pensión, con lo cual vive. O sea, hay mucha gente que si nosotros podemos acompañarlos, pueden continuar. Pero votamos una ley que dice que no estamos más de acuerdo, y yo estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? No estamos más de acuerdo con el modelo asilar, no estamos más de acuerdo con las colonias, no estamos más de acuerdo con el manicomio, ¿no? Bárbaro. Ahora, en los países en los cuales no se han tomado medidas para ver esa gente qué proceso va a ser de medio camino, nosotros tenemos casas de medio camino, con ACE, para poder después quizá volver a su familia, si es que la tiene, van a terminar en la calle. Nosotros hicimos un seminario hace poco, donde vinieron expertos internacionales, y porque pertenecemos a una red de calle con distintos países, y nos advirtieron que en los países donde no se tomaron las medidas de que esas personas que salen del manicomio, pues se llama desmanicomializar, si no hay quien lo recoja, quien lo acoja, esa persona termina en la calle. Entonces también en ese sentido, y lo mismo con los presos, ¿no? La DINALI, la Dirección Nacional del Liberado del Ministerio del Interior, tiene lo que se llama la posada, tiene unos 60 cupos que están empezando a trabajar con los que salen de la cárcel para tratar de hacer un intermedio para que puedan poderse insertar en la vida. Marina, te queríamos consultar también, vos ahora justo mencionabas al Ministerio del Interior, a veces da la sensación que con el tema de las personas en situación de calle no hay una única visión en el gobierno nacional por parte del Poder Ejecutivo. Recientemente escuchaba al sociólogo Gustavo Leal que él tenía una opinión, un poco diferente, en la que dice que en realidad decir que las personas que están en calle tienen el derecho de estarlo, en realidad cuestiona un poco los principios básicos de la izquierda, porque el derecho de todos, es estar obviamente en una vivienda digna y demás, y que esas personas ya perdieron todas las libertades posibles y que por lo tanto ya no tienen esa libertad de estar ahí. Él tiene como una visión un poco diferente. Yo quería consultarte, en realidad, si tú también... Él lo decía un poco en el marco de aplicar la ley de faltas, que es algo que el Ministerio del Interior reclama y tiene esa postura. ¿Cuál es la postura del MIDE? ¿Están de acuerdo con que se aplique la ley de faltas a estas personas? Nosotros trabajamos juntos, y con el sociólogo Gustavo Leal, vaya si trabajamos juntos, porque con él estamos trabajando todo otro tema, que es el tema de la usurpación de viviendas, tanto en la unidad Misiones en Casaballe, en distintos lugares de Montevideo. Estamos haciendo un trabajo
te diría, cotidianos juntos, ¿no? O sea, y yo creo que sí, él es sociólogo y yo soy maestra. Así que a lo mejor lo digo de otra manera. Efectivamente, las personas tienen, sus derechos son a tener vivienda, a tener trabajo, a tener salud mental, a estar atendidos si están enfermos, a estar atendidos si salen de la cárcel, tener un camino a construir. Es verdad, todo eso. Y nosotros aplicamos la ley de faltas. Ahora, ¿qué pasa con la ley de faltas? La ley de faltas dice, y eso se aplica y lo hace el Ministerio de Interior con la Intendencia de Montevideo, ¿no? Digo de Montevideo porque en el resto del país no tenemos esta situación. Es una situación muy metropolitana y fundamentalmente montevideana. Doy ejemplo. Ayer yo iba para el Consejo de Ministros, veo un campamento, como le decimos nosotros, que son 4 o 5 que están juntos, que además en general son salidos de la cárcel cuando se andan juntos. Entonces levantamos el tubo o ponemos un mensajito que dice campamento en la calle tal y tal. ¿A quién avisamos? La gente nuestra que trabaja en calle, ¿a quién avisa? A Interior con Intendencia. Y va y levantamos. ¿Por qué? Porque están usurpando otro derecho, que es el derecho al espacio público de los vecinos. Muy bien. Hacemos eso. Van a la ley de faltas, como decimos nosotros, ¿no? Que en realidad no se llama así, es un centro de derivación. Entonces le decimos, fulanito, tú tenés que ir a un refugio, tenés que ir a un centro, no sé qué, no sé cuánto, bárbaro. Lo ve un médico de ACE, qué tal, cómo está de salud, no sé cuánto, y se le da los papelitos para que vea dónde tiene que ir. La ley de faltas, que tiene un montón de otras cosas, porque no es para esto, tiene lo de el transporte, el tránsito, tiene un montón de... Es una falta. Juez de faltas. Yo jueza de faltas, como otra jueza de faltas que trabaja con nosotros en Intercalle. Tú, con todo lo que tengo, me mandás uno que estaba en calle, que no quiere quedarse en ningún lado, y yo le digo, mire, usted tiene que ir a barrer la Plaza Libertad para penar esa falta que hizo, porque no tengo otra. Es decir, no, ¿qué lo voy a hacer? ¿Lo voy a condenar? ¿Lo voy a mandar a que se quede en el refugio? Sí, lo mando. Y si no va, ¿qué hago? ¿Lo llevo con la policía? Es decir, la ley de faltas lo que dice es que se le aplicará una cosa que devuelva a la comunidad, por ejemplo, barrer la Plaza Libertad. Y si no va, ¿qué hacemos? O sea, nosotros le aplicamos. Nosotros teníamos un caso muy famoso, porque una de las cosas que tiene el MIDES es que como no trabajamos con tornillos, trabajamos con gente, uno va siguiendo a las personas. Entonces decimos, mira, fulano, sí, fulano que le pasa esto y lo otro, nuestros trabajadores, ¿no? Le saben y nosotros también, las autoridades, como dicen, las altas autoridades, como dice en broma nuestra subsecretaria que es bajita, también sabemos la historia de vida. Y bueno, y tenemos un caso que yo le decía, fulano, venía a la puerta del MIDES, ¿no? Porque se siente protegido, con problemas mentales, con todo un montón de... Fulano, ¿por qué no vas a andarte al refugio? Así te pegas un baño, cenás, desayunás, te lavas la ropa. No se preocupe, ministra, yo me baño en ley de faltas, ¿no? Es decir, yo decía, la mejor definición de la ley de faltas es un lugar donde bañarse. Entonces, es triste, uno se ríe, pero en realidad, yo lo decía, es decir, no es discutiendo, no es contraponiendo a las opiniones de Gustavo, que las comparto. Es decir, el tema es que yo le tengo que resolver casa, esto, lo otro. Ahora, en un caso concreto de un profesional que hemos seguido, entre otras cosas, a la casa no podía volver porque tenía orden de restricción porque le había prendido fuego la casa a la madre por consumo. Entonces estuvimos trabajando, trabajamos con la Junta de Drogas, está la unidad móvil de la Junta de Drogas que va a distintos lados a atender, con los dispositivos Ciudadela. Ahora, es duro, el tema del consumo problemático de sustancias es complejo, ¿no? Es complejo, porque mentalmente es una mezcla, ¿no? ¿Conoces el trabajo que hace Veraca con la ONG Veraca, con la población de calle, de consumo? Sí, yo creo que hace una explotación de la gente, ¿no?
Nosotros teníamos una compañera muy querida que falleció, Berta Sanseverino, que trabajó con nosotros desde que nació el Mides, que ella hizo todo un trabajo que yo lamento que no veo que se haya tomado, porque ellos dicen, bueno, que a través del trabajo colaboran para que la gente salga. Nosotros no tenemos esa opinión. No ven esos resultados o el modo en el cual... No lo vemos ahí, esos resultados. También digo, no es sencillo, ¿no? Pero ¿saben si es población que primero fue al Mides y que luego fue a Veraca o es directamente población que no accede al cuidado del Mides? No te podría decir así. Nosotros tenemos el seguimiento muy claro de la gente que alguna vez pasó por el Mides porque el Mides en este momento tiene en todo el país son más de 400 puntos de atención y todo eso se ingresa. O sea que yo puedo incluso ver si una persona alguna vez se arrimó a preguntar algo, qué pidió, o si le dimos, por ejemplo, si le dimos, yo estoy como los periodistas, esas cosas que ustedes les dan, ¿no? Bueno, ¿qué damos? Digo, si tuvo tarjeta de alimentación, o si tuvo problemas de violencia basada en género, o si se arrimó por un problema que tuviera que ver con el trabajo, que si alguna vez estuvo en Uruguay trabaja, si alguna vez se arrimó por hacer una cooperativa o un emprendimiento, si los niños tienen o no tienen asignación. Marina, te vamos a preguntar, bueno, de cara al último año que queda de este periodo de gobierno del Frente Amplio, ¿cuáles te parece que son los principales logros que el gobierno tiene para mostrarle a la ciudadanía el año que viene? Bueno, estuvimos hablando todo este tiempo de algo que tiene que ver con las políticas sociales en el sentido más amplio. Cuando decimos políticas sociales, yo pongo primero, porque además sé que es la que menos piensa la gente, la reforma tributaria. ¿No? Redistribución no es lo que queremos todavía. Es decir, los uruguayos en el exterior nos destacamos, todo el mundo nos señala que nos destacamos por darnos palos y autocrítica y siempre decimos, pero no es lo que queríamos todavía, ¿no? Bueno, eso que dijo hace un rato el compañero, ¿no? Está precioso primaveral, pero va a llover. Va a llover. Bueno, nosotros también somos así en el trabajo, ¿no? El tema del último contingente que faltaba para entrar al Sistema Nacional Integrado de Salud acaba de entrar en este quinquenio. Todo lo que hemos avanzado en el sentido de ingreso, a pesar de las cosas que se dicen, los números duros dicen que nunca tuvimos tantos en el sistema educativo, entre otras cosas porque hoy 4 y 5 es obligatorio, porque 3 es universal, vamos a terminar con 3 años universal, porque nunca invertimos tanto en CAIF o similar como en este quinquenio, y vamos a terminar no con lo que queríamos que cada niño al nacer ya tuviera un cupo, ¿no? Pero en el cuarto lo vamos a tener. Es decir, porque hemos avanzado tanto en eso, entre los CAIF, las casas de cuidados comunitarios, una cosa que no estaba en el programa y no estaba en el plan, pero que la vida nos lo puso, que son los estudiantes o las estudiantes que iban a estudiar y no podían terminar secundaria, por ejemplo, porque tenían un bebé. Entonces empezamos en un lado a hacer un espacio, discutiendo mucho si era lógico o no era lógico que hiciéramos un espacio de noche, porque en general son chiquilinas que van de noche a estudiar, si no era que había que poner de día el extra edad, para llamarlo como se dice. Bueno, el hecho concreto que empezamos a darnos cuenta que la necesidad hacía que teníamos que poner más espacios de estos en todos lados. Y hemos avanzado en la agenda de derechos de una manera muy grande, muy interesante. Tenemos la ley integral. Hoy justamente presentamos la UPP junto con Interior y con Mides y con la sociedad civil, presentamos el Observatorio de Género, de Violencia Basada en Género, que es parte de las cosas que la ley integral exige, o sea que ya estamos encaminados en eso. Estamos con las leyes del matrimonio igualitario, de la diversidad, todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual.
el apoyo, lo que llamamos la ley trans, que hay gente que cree que es verdad, que esos formularios que andan por ahí son ciertos. Nos preguntan a nosotros, miren que el tema de la comunicación es un gran tema. Yo te iba justamente a preguntar eso, el tema de la comunicación, ¿no? Porque vos ahora enumerás una serie de beneficios que la mayoría de la población de alguna manera recibe, pero en el sentido común, en la calle, se asocia al Mides con le dan plata a los pichis. Exacto. ¿No? Ese discurso por algo se construyó, de algún lado se generó y por algo se masificó. ¿Sí? Es falta de información, hay otros intereses. Es decir, ¿cómo se explican ustedes que se asocie al Mides con una población, además con esa categoría? Montevideo, también voy a decir, Montevideo es una cosa, quizá área metropolitana, y el interior es otra, ¿no? En el interior es otra porque yo a cualquier localidad que voy, capital departamental o pequeña localidad de 6.000 habitantes, de 3.000 habitantes o de 100 habitantes, como es Castro. Es decir, Castro es una localidad en Flores de 100 habitantes que tenemos un mini CAIF, para decirlo corto, con 9 niños. Entonces, en Castro no me preguntan por los pichis, ni por tienen clarito que el CAIF se construyó para que esas madres, que no son 9, son 7 madres, tengan sus niños allí para poder ir a trabajar, ¿no? Hemos en otros lados lo mismo, conocen, por Uruguay trabaja al Mides, porque arregla las escuelas, arregla los liceos, arregla las policlínicas, arregla las plazas, porque hay cooperativas sociales, o porque estamos criando ovejas, o porque estamos plantando boñatos, lechugas, acelgas o frutillas, o porque tenemos gallinas ponedoras en emprendimientos productivos, o porque tenemos el centro de día para personas mayores con dependencia leve o moderada. Es decir, se conoce por eso. Se conoce ahora por los asistentes personales, porque son fuentes de trabajo en lugares donde no hay otra cosa, con capacitación. Ahora esta semana que viene vamos a entregar de vuelta a Sodre repleto nuevos certificados a la gente que ha estudiado y que se ha capacitado y que hoy va a tener el diploma. Y esto otro que tú preguntabas, realmente existe, empezó a existir sobre finales del primer gobierno, te diría. Nosotros empezamos, incluso en aquel momento encargamos un estudio que lo hizo equipos consultores, porque empezamos como a decir, a ver, ¿qué está pasando acá, no? Sí, empezaron como a sentir, para decirlo corto, está lindo lo de los pobres, está muy bien, pero ya basta, ahora ya le dimos mucho, ¿no? Ahora ocúpense de nosotros. Como empezamos a escuchar eso, dijimos, vamos a hacer un estudio. Yo te digo, venían las compañeras, que eran de evaluación y monitoreo, de mirar a través del vidrio los focus group, y venían llorando, porque decían, de todos los pelos, todos los pelos decían en el estudio ese. Ya estoy hablando de fines de la primera etapa del Mides. Al principio fue una explosión de apoyo, de ayuda, de todo eso, pero después una cosa que es novedosa en el Uruguay, porque yo me acuerdo en la segunda vuelta cuando ganó Valle, Jorge Valle ganó con caballito de batalla, que era el tema de la reforma tributaria, ¿no? El que iban a poner impuesto a todo el mundo y no sé qué, del impuesto a la renta a las personas físicas, fue con eso que hizo la segunda vuelta. Y yo y otros compañeros íbamos con los bolsillos con tickets del súper, porque era en el único donde aparecía el IVA. En el almacén, en todos lados, en ningún lado te daban recibo con que dijera los impuestos que vos pagabas, ¿no? Y explicándole a la gente, usted ya paga impuestos o recibos de sueldo, usted ve que acá paga. Bueno, hoy esta cosa de que con mis impuestos le dan a esta gente, esto es nuevo. Es malo, desde mi punto de vista, culturalmente, ideológicamente es malo. Y no nos hace bien como sociedad. El Uruguay es un país que se caracterizó siempre por ser solidario. Y yo creo que es una cosa contra la que tenemos que batallar. ¿Que tiene un componente de información? Sí. ¿Que tiene un componente de hecho a propósito? Sin duda.
sin duda. Es parte de pelear por decir, bueno, acá estamos nosotros que nos hicimos de abajo, ¿no? Y que dimos la pelea para ser lo que somos. Y yo digo, no, error. Tú no te hiciste solo. Fuiste a la escuela pública, te la pagamos nosotros. Fuiste a la privada, te la pagamos nosotros. Porque todo lo que le exoneramos a la educación privada en el Uruguay equivale al presupuesto del MIDE, esa picardía de los números, ¿no? Es decir, hemos hecho las cuentas, la universidad lo hizo, no nosotros. Hizo las cuentas y descubrió, en medio de todo un estudio que hicieron en ciencias sociales, que equivale, por esas picardías, digo, de los números, porque podía no haber dado eso, todo lo que renuncia al Estado en ingresos, fomentando y a partir del mandato constitucional que yo respeto, la educación privada es igualito a todos los dineros del MIDES, a todos. O sea que tampoco es verdad que el que va a la educación privada lo hizo solo. Hay una parte que pagaron sus familias y hay otra que le pagamos todos nosotros. Y se fue a la salud también, y si fue a... Es decir, y le sacó la bolilla de nacer en un hogar que tenía determinadas condiciones. Y el otro sacó la bolilla que no eligió de ser concebido y nacer en medio de la exclusión. Entonces, yo creo que eso es un debate bien interesante. Y ya que hablaste de la Facultad de Ciencias Sociales y estoy en una radio de la universidad, tengo que decir que a mí me sorprendió profundamente el debate que se generó en la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Por qué? Porque yo puedo entender que si hay personas que iban y ensuciaban o que iban y rompían cosas, pues nos pasa a nosotros también, ¿no? Que viene gente al MIDES, a cualquiera de lo que está mal, y bueno, y esa gente hay que atenderla de una manera. Había otra gente que iba a usar las computadoras para vender cosas que hacían o para buscar una changa o lo que sea. Me parece maravilloso eso. Es decir, es todo un símbolo de la Universidad Uruguaya, ¿no? De la UDELAR, que esa gente de día fuera a un lugar abierto de la universidad. El debate nos muestra que es profundo esta discusión y que algunos la vamos a dar con mucha fuerza y mucha convicción. Marina, para finalizar, hablando sobre el año que viene, primero consultarte cuál es tu relación actual con el Partido Comunista de Uruguay. Soy miembro del partido, tengo mi carné al día, como decimos en estatuto, así que... Bien, y con respecto a la candidatura de Óscar Andrade, ¿qué opinión tenés? Tengo opinión que es una candidatura fantástica, igual que las otras tres, ¿no? Como propio Óscar puso en una de las redes, puso una foto de los 4 y puso una cosa que yo la repito porque me gustó, que una línea de 4 para el cuarto. Muy bien. ¿Crees que el Frente Amplio va a tener una fórmula paritaria el año que viene? Bueno, vamos a pelear para que así sea. Debe ser así, ¿no? Y si me preguntas, capaz que me gusta, porque todo el mundo dice, bueno, sí, porque la vicepresidenta podría ser una mujer. ¿Y por qué la presidenta podría ser una mujer? Bueno, ya hay una candidata de hecho, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias por estos minutos en Te Digo la Ostra, ministra Marina Arismendi, y bueno, y en cualquier momento te volvemos a contactar para seguir conversando. Bueno, muchas gracias a ustedes y realmente es un gusto. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.